Esta sesión plenaria extraordinaria convocada a petición de le damos la bienvenida a todos y a todas las vecinas que nos acompañan hoy. Es muy grato que vengan a participar los plenos. También le damos la bienvenida a la secretaria, que es el primer pleno que contamos con su presencia, y disculpar la presencia de los tres concejales del Grupo Socialista que no están trabajando hoy en este tiempo. Pues, señora secretaria, va a dar lectura al documento para la concejala delegada del pleno. Bueno, en primer lugar, en nombre de toda la corporación, agradecer a la asociación la iniciativa. Hemos puesto todos los partidos políticos de acuerdo y lo que vamos a hacer ha sido un trabajo. ¿De la gente estáis dos? ¿Se escucha? No. Bueno, declaración institucional. Consideraciones previas que se comparten. Consideramos ambas entidades firmantes de la presente propuesta para que sea planteada en el pleno del Ayuntamiento de Asturias los siguientes principios básicos. La crisis y las políticas que se han desarrollado por la Unión Europea han tenido como efecto unos niveles de desigualdad y de necesidad en numerosas familias del país y de la Asturias. Que somos conscientes de las limitaciones de un gobierno local en cuanto a recursos disponibles y en las limitaciones de normativa legal que el Ayuntamiento debe cumplir en cuanto a las normas de estabilidad y sostenibilidad financiera. Que dicho lo anterior, entendemos que un gobierno local y un ayuntamiento debe estar al servicio de sus vecinas y vecinas, y especialmente de la gente que más sufre situaciones de pobreza, de falta de empleo, de falta de recursos como consecuencia directa de estas políticas y de la crisis económica. Que el ayuntamiento debe apostar por lo público y seguir recuperando la gestión de servicios básicos para lo público, como ya ha hecho el caso de la ayuda a domicilio, que podrían generar decenas de puestos de trabajo estables en la Asturias. Que el ayuntamiento debe afrontar inversiones sustantivas que generen empleo y riqueza para los vecinos y vecinas de la Asturias en temas tan trascendentes como es la vivienda, la energía renovable, la agroecología y el comercio. Que el ayuntamiento debe trabajar como el centro de una ciudad funcional de 70.000 habitantes y parte esencial de una ciudad metropolitana de 500.000 habitantes. Y como primer paso debe articular políticas que nos sitúen oficialmente en lo que es una realidad de facto, que somos municipios de más de 20.000 habitantes. Que el ayuntamiento debe articular recursos para cubrir las demandas más perentorias y urgentes que den respuesta en el corto plazo a situaciones de emergencia social que existen en el municipio de Asturias. Que valoramos muy positivamente el trabajo que se realizó en la jornada de desarrollo sostenible celebrada en el Zoco el pasado mes de diciembre, diseñar el proyecto para financiación FEDER, pero que ese trabajo debe tener una continuidad a lo largo de los próximos años. Que ya tuvimos una positiva colaboración en la definición de criterios de gestión de la Bolsa Social del empleo del Ayuntamiento, que se aprobó en su día y que revisaremos anualmente para mejorar su funcionamiento. Por todo ello, proponemos a este pleno el compromiso con las siguientes medidas. Abordar el diseño de un plan de desarrollo sostenible y empleo para la Asturias que contenga un calendario posible de compromisos concretos e inversiones para los próximos 4 años y que cuantifique el empleo potencial que se podrá generar. Para ello, se solicitará a la Delegación de Desarrollo Sostenible y Empleo de la Diputación de Granada que asista técnicamente con los medios necesarios. Igualmente, articulará como mecanismo de seguimiento de dicho plan un Consejo Económico y Social del municipio, en el que participará APES, asociaciones empresariales, asociaciones de mujeres, asociaciones ecologistas, sindicatos, etc. Y un foro ciudadano de seguimiento y participación que se reunirá para participar en su elaboración, para su aprobación y una vez anualmente para hacer un seguimiento. Plan de desarrollo que deberá incluir, entre otras, las siguientes medidas. Un plan de empleo público para unas 80 personas por periodo mínimo de 6 meses, aprovechando la convocatoria de la Junta de Andalucía, del plan más y menos de 30, diseñado y gestionado con sentido para que sea generador de posibles empleos con futuro, aprovechando la financiación de la Junta de Andalucía y contemplando las obligaciones financieras que el Ayuntamiento debe consignar en presupuesto para hacer factible.
Planes de formación y empleo remunerados tipo escuelas taller o talleres de empleo o casas de oficio, en virtud de la convocatoria que acaba de publicarse en Foja, o convocatoria del Gobierno, Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de la Ribera. Planes de inversión en promoción de viviendas que garanticen empleo para decenas o cientos de personas durante años, a la vez que resuelvan la demanda insatisfecha de vivienda existente en la Asturias y constatada en los diagnósticos de la estrategia EUSE que se colaboró en el FEDER y constatada en la Oficina de Vivienda Municipal de la Asturias. 4. Plan de reconversión energética municipal relativa a centros públicos, consumo, producción energética, etc., que convierta nuestro municipio en referente y ponga las bases para un cambio de modelo productivo en base a la estrategia 2020 que la Unión Europea ha aprobado. Plan de recuperación de actividad agraria y agroecológica que concrete cifras y empleos, para lo que se priorizan las nuevas inversiones de FEA en ámbitos de mejora de instalaciones públicas, solicitándose planes de FEA ordinarios y especiales. Trabajaremos en temas de producción y comercialización, estudiando posibles ubicaciones para la comercialización de productos agrícolas. 6. Plan de inversiones en nuevas instalaciones públicas, recuperando proyectos elaborados y rechazados por anteriores corporaciones como el espacio escénico o mejora de las instalaciones deportivas, o mantenimiento e inversión de plazas, parques y jardines. Apoyar y reivindicar en la Junta la mejora del acceso a las Asturias y de los accesos y la comunicación transversal entre los municipios de este área. Son inversiones millonarias que el Gobierno, el conjunto del Ayuntamiento y las personas en búsqueda de empleo vamos a apoyar y crear lo que haga falta. Eso sí, apoyando que se contemplen criterios sociales y la contratación pública, que redunde en lograr que la empresa contrate gente de la Asturias. 8. A recuperar como gestión pública y antes del final de año el servicio de ayuda a domicilio, para lo cual desde el Ayuntamiento se elaborará una propuesta que sea viable y jurídicamente posible, teniendo presente el plan de estabilidad en vigor, y dicha propuesta será apoyada por la APE. A contar con la APE en el seguimiento de las contrataciones que se hagan por la Bolsa Social del Ayuntamiento. 10. Poner en marcha el Centro de Empresa y Promoción Comercial en 3 meses, redefiniendo su reglamento y convirtiendo el mismo en un centro de promoción de cualquier iniciativa empresarial innovadora que se desarrolle o pueda desarrollar en la Asturias y, por supuesto, que apoye la actividad comercial. 11. A trabajar con la APEC y con otras personas paradas del municipio que lo solicite en el diseño de uno o varios proyectos empresariales cooperativos que se dedicarían a temas de jardinería, mantenimiento de espacios públicos, mantenimiento de equipamientos, limpieza, gestión de residuos forestales y vegetales, etc. Proyecto cooperativo que contará con el respaldo de este ayuntamiento y su diseño y proveerle mercado, siempre cumpliendo la legalidad vigente, introduciendo cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública tal y como obliga la directiva de la Unión Europea y aplican ya a legislaciones como la Generalidad de Cataluña o el Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Empleo y Desarrollo, analizará los espacios públicos disponibles que puedan ser aprovechados para generar iniciativas empresariales y empleo, y los publicitará en su medio de comunicación. La APE se compromete a difundir los mismos en su página de Facebook y su medio de comunicación. Estos espacios se adquirirían al centro de empresas y se gestionarían de forma similar al alcance del propio centro, incluyéndose en su nuevo reglamento este extremo: solares, tierras de cultivo, bajos comerciales, naves públicas, viveros, casas cedidas, cualquier tipo de inmueble que pueda ser susceptible de aprovechamiento para el desarrollo de una iniciativa empresarial. 3. El Ayuntamiento instala a las empresas de la Asturias a que con carácter prioritario contraten personas desempleadas y preparadas del municipio, colaborando con ellas en lo que se requiera y el Ayuntamiento pueda para lograr tal fin. 14. El Ayuntamiento hará un seguimiento de las nuevas empresas externas que se instalen en el municipio de la Asturias para que contribuyan a la generación del empleo local. 15. El Gobierno municipal impulsará la creación de un banco de tierras para que las personas formadas en la Escuela de Agroecología puedan disponer de tierras para sus cultivos. Este banco estará conformado por tierras públicas y privadas que puedan ser cedidas temporalmente para este fin por empresas particulares.
16. El Gobierno, ante la demanda de APES y comprobando cómo ha venido funcionando técnicamente la Bolsa Social de Empleo, se compromete a informatizar adecuadamente la gestión de la Bolsa de Empleo, a estudiar un proceso de mejora que no complique con exceso de documentación prescindible la gestión de la misma y que agilice la gestión de la misma, dando puntual información a APES de cómo se gestiona cada una de las ofertas que se realiza a través de la Comisión de Seguimiento creada al efecto. 17. A revisar en el 2016 para que entre en vigor en el 2017 todas las ordenanzas de tasa y precios públicos existentes en el Ayuntamiento y aprobadas por gobiernos anteriores y establecer criterios sociales en dichas tasas y precios a favor de personas y familias en desempleo y con necesidades sociales. Estudiar la posibilidad de gestionar los residuos del punto limpio y que APES gestione el mismo. Plantear un trabajo tendente a estudiar el perfil de las personas paradas en la Asturias para elaborar las propuestas más necesarias para en su situación social y económica. Estudiar el mercado laboral. 20. Estudiar las propuestas concretas realizadas por la APES y plantearlas una a una para ver su desarrollo y las que cuente con informes positivos. Realizarlas lo antes posible. 21. Intentar que lo antes posible se creen puestos de trabajo, siguiendo con total transparencia y con informes técnicos favorables pertinentes. Para empezar a funcionar en julio los tiempos de las plazas, ejemplo, plaza de la piscina, kiosco de la cantina, parte de las carteras, etc. A las personas en riesgo de pobreza y emergencia social. 22. Solicitar cuanto ayuda y subvenciones convoque las distintas administraciones o empresas para la creación de empleo en la Asturias, dando publicidad en la página web del Ayuntamiento para que las conozcan todos los parados y paradas de la Asturias, e informando tanto a APES como el resto de partidos de la posición de la tramitación de estas solicitudes y su seguimiento. 23. Despolitizar las propuestas para que sean aprobadas y apoyadas por todos los partidos, con los informes técnicos necesarios, favoreciendo así que se implante con rapidez y eficacia. 24. Dar un paso más a las propuestas de APES para que no sea una mera declaración de intenciones, concretarlas y darle contenido y desarrollo dentro del marco legal. 25. Dar participación tanto en el Consejo Económico y Social del municipio como en la comisión misma creada con carácter informativo para el seguimiento de este acuerdo, a la APES y a todos los partidos políticos con representación municipal. 26. Plantear y estudiar la posibilidad de dar ayuda económica urgente para las personas paradas de nuestro municipio en riesgo de exclusión social y con mayores necesidades sociales dentro del marco legal y recogidas en los presupuestos. 27. Se creará una bolsa económica en el presupuesto del Ayuntamiento para 2016, de igual cuantía que la existente para los y las trabajadoras del Ayuntamiento, para financiar costes de cursos y acciones formativas que soliciten los parados y paradas, abriéndose el plazo de septiembre y hasta agotar fondos. Pago de matrícula, ayuda de transporte, etc. 28. Facilitar los trámites y procedimientos administrativos a emprendedores y emprendedoras y nuevas empresas que se instalen o se creen en la Asturias. Y lograr un marco de cooperación con el alcalde de la Junta de Andalucía en la Asturias que facilite el acceso a ayudas y subvenciones. 29. Estudiar el perfil de los parados y paradas de la Asturias para elaborar las propuestas más necesarias según su situación. 30. Potenciar que las personas desempleadas que quieran realizar estudios como la ESA o el acceso a la universidad que les permitan aspirar a mejorar su currículum, la posibilidad de realizarlo en la escuela de adultos de la Asturias con la financiación necesaria, aprovechando el nuevo centro de educación de adultos creado y la instalación de la Universidad Regional de la Asturias. Las acciones formativas se priorizarán en función de los proyectos de desarrollo y generadores de empleo con los que se esté trabajando. 32. Que el Ayuntamiento indique a la Diputación de Granada un plan de empleo con fondos de la propia Diputación en función de las necesidades y proyectos estratégicos generadores de empleo en el municipio. 33. Que el Ayuntamiento subvencionará a APES una cantidad similar a la que reciben otras entidades sociales de carácter similar y se contemplará en el presupuesto de 2016. 24. Nuestro pueblo tiene un gran potencial. Estudiar por parte de profesionales qué sectores o qué proyectos se podrían implantar que generan empleo y riqueza, demandando de todas las administraciones la cooperación y cooperación necesaria para implementarlas, contactados de la Unión Europea, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, solicitando de cada uno apoyo técnico y con financiación para ponerlo en práctica. Para ello, este Ayuntamiento articulará en el presupuesto 2016 los recursos profesionales especializados imprescindibles para acometer estos compromisos de desarrollo y empleo.
35. El gobierno local se compromete a que en su nuevo presupuesto para el 2016 se refleje las prioridades contempladas en este acuerdo. Siguiente apartado. Estudiar y elaborar los proyectos previos necesarios para impulsar 1. Un área recreativa en las Malvinas. El paraje natural es impresionante y tiene muchísimo potencial que nunca ha sido explotado. Proponemos que el Ayuntamiento gestione la creación de esta área recreativa, dotando la zona de espacios para practicar deportes de aventura, para los niños como la instalación de tirolinas, cuerdas, puentes, escaladas, senderismo, orientación, paseo de caballos. Además, una zona recreativa que conlleve la instalación de un kiosco merendero. Existe multitud de áreas recreativas en otras zonas de la provincia de Granada y en otros puntos de Andalucía. 2. Facilitar y abrir nuevamente los kioscos existentes del Parque de la Encina. Uno que tradicionalmente vendía prensa y chuchería y el otro era un kiosco de batido y helado. Poner ambos kioscos a disposición de la APES para su explotación y estudiar construir nuevos kioscos en zonas donde sería factible. 3. Poner en funcionamiento nuevamente la peluquería de la Casa Cristán. Peluquería gestionada por la APES y con aportación municipal que bonificaría los precios para las señoras usuarias de la Casa Cristán, para las mayores y para las señoras designadas del colectivo APES. 4. Que la APES tenga participación activa en todos los actos jurídicos festivos que sea posible, por ejemplo, instalación de una caseta de la fiesta patronal de San Juan de Nepomuceno, donde el Ayuntamiento pague el montaje de la misma, el boletín, el seguro de la responsabilidad y sea gestionada por la APES directamente, a través de sus miembros, recibiendo íntegramente los beneficios que pudieran generarse de su gestión, y en otras fiestas patronales de barrios que la asociación estime oportunas. 5. Colaborar en los actos benéficos que APES estime oportuno realizar para recabar fondos para su funcionamiento. 6. Proponer estudios para posible uso para generar empleo a la Diputación de Granada. Proponer a la estimada Diputación Provincial de Granada la puesta a disposición de la APES de instalaciones que, siendo titularidad de la misma, ahora estén sin utilizar. A. El Instituto Luis Bueno Crespo, rehabilitado el año pasado una parte. Parece que para la empresa provincial y almacén de publicaciones tiene su mayor extensión sin rehabilitar ni utilizar y podría ser cedido a la asociación para su rehabilitación y puesta en funcionamiento. B. Solicitar a la Diputación la puesta a disposición de forma temporal 5 años prorrogables del uso de cualquier otra instalación pública. Siguiente apartado. Medida urgente de carácter social. De forma urgente y antes del verano, el Gobierno impulsará contrataciones públicas con carácter social en materia de emergencia social, con los criterios que las administraciones nos planteen, y para cubrir bajas sustituciones, limpieza y mantenimiento, el total mínimo de 20 empleos de distintas modalidades. Presión del espacio APES para el desarrollo de su actividad. Igualmente, el Gobierno facilitará un espacio en el centro del pueblo cerca de las instalaciones municipales con fácil accesibilidad, dotado con un mobiliario básico, mesa, ordenador, acceso a comunicaciones, impresión y armarios sociales para que APES pueda desarrollar su actividad en horario de mañana y tarde, ajustándose al horario de apertura de dicho centro o disponiendo de acceso independiente que le permita una adecuada funcionalidad para los objetivos de la asociación. Comisión de seguimiento. Con carácter transitorio hasta que el Consejo Económico y Social del municipio esté bien articulado, se creó una comisión mixta de carácter informativo para el seguimiento de este acuerdo entre el Gobierno del Ayuntamiento de la Zubia y la APES, que se reunirá con carácter estable el primer lunes de cada mes, en la Zubia a 8 de junio de 2016. Una vez que hemos dado lectura a este acuerdo, pues le damos la palabra a la asociación para que todo el tiempo que tome oportuno y como quieran. Si quieren subir. Una cuestión de orden, presidente, si usted no lo permite. Tiene usted la palabra. Y de método. Tiene usted la palabra a la asociación. Le da ahora a partir de este momento tiene la palabra a la asociación, que usted ha sido lo que ha convocado esto. Es simplemente de hacer una consideración a todos ustedes, ¿no? Creemos que este pleno es importante, el tema que se discute es importante, mucho más importante aún, diría yo, porque afecta a personas, a seres humanos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, partiendo de la base que esto es un hecho inédito, a nosotros, y creo contar con la opinión de mis compañeros, nos gustaría conocer la opinión política
de los partidos políticos, porque si no el pleno se convertiría en un pleno trámite, y es de evaluar lo que hemos hecho, lo que ustedes han hecho, y considero que darle el valor y la importancia que tiene delante de tantos vecinos, creo que sería bueno para todos los partidos políticos que están aquí representados. Nosotros esta mañana hemos tenido una junta de portavoz, hemos entendido en principio bueno, que solamente la lectura de este documento, pues vamos, de hecho, partimos de que todos los grupos políticos pues, han planteado desde el principio el apoyo, el respaldo de este documento, lo hemos visto, lo hemos negociado, y lo que ahora por los partidos políticos, por una pincelada, que se aporte cada uno, de último oportuno. Entonces, creo que la palabra tiene el portavoz de... La palabra al portavoz del grupo presenta, don José Torreros, tiene usted la palabra. Bien, pues muchas gracias. En principio, en primer lugar, por el grupo, ya como decía anteriormente, pues le da las gracias a la asociación, sobre todo por haberse reunido con nosotros, haberme llamado, con los efectos de que aportáramos pues, las propuestas, sobre todo para la mejora del empleo en la zona. De hecho, pues nosotros lo mismo le enviamos las propuestas y de hecho este documento pues las recoge todas, por cierto. Aquí no están todas las que, están todas las que enviamos y además están pues, además un poco. Por lo tanto, mi grupo se siente totalmente identificado y va a apoyar lógicamente, porque ha sido hecho favorablemente, porque es una necesidad que hay en todo. Bien, también sí quiero agradecer al resto de los grupos políticos, pues yo creo que es importante el paso que se ha dado de hacer un texto que estemos todos de acuerdo. Yo creo que ha habido voluntad por todos los grupos políticos, cada uno ha hecho su propuesta, no se dio por un lado o por otro, pero yo creo que lo importante es llegar a acuerdos y el consenso que en principio están buscando los vecinos. Tampoco yo creo que les gustaría que empecemos a tirar los trazos a la cabeza de uno al otro, porque al final lo que al final que quedaría es esa lucha, esa guerra a las elecciones por conseguir esos votos, pero el objetivo fundamental es llevar a cabo pues todas estas propuestas con el objetivo de que tengan empleo. Por lo tanto, vuelvo a repetir mi felicitación tanto a los grupos políticos y también a la asociación. Ya terminará. Muchísimas gracias, don José. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Ciudadanos, doña Gemma González. Muchas gracias a todas por estar hoy aquí. Y creo que me voy a repetir un poco. Lo primero es agradeceros a vosotros, porque sin la APE esto no sería posible. Gracias a vosotros, a vuestro impulso, a vuestras reuniones y a vuestro trabajo detrás de todo este proyecto, pues estamos hoy aquí. Entonces, también decir que se han recogido todas las propuestas, que esperamos que sea el espíritu que vosotros y vosotras os transmitisteis en las reuniones, que esperamos, como hemos dicho todos esta mañana, que se hagan efectivas lo antes posible y empezar a funcionar cuanto antes. Agradeceros a vosotros y también al resto del equipo que hemos estado también reuniéndonos y trabajando en este tema. Lleva usted toda la razón, es verdad, que es uno de los problemas más importantes que existe hoy en la Asturias de todo esto. Entonces es un buen momento para tomar decisiones desde aquí, porque podemos hablar de macro soluciones, pero tenemos que empezar, yo creo que ha sido el criterio de todos, empezar desde aquí y empezar hoy. Y así que espero que lo antes posible se vaya solucionando este problema. El tema tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Inmaculada Hernández. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues del mismo modo, daré la enhorabuena a la Asociación de Parados de la Asturias, que es una iniciativa muy buena y me alegra muchísimo que los vecinos que tienen este problema se hayan asociado, porque juntos podrán ejercer mucha más presión frente a la administración para ejercer su derecho, en este caso su derecho al trabajo. Y como comenté cuando me reuní con ellos, cuando me dio la oportunidad de participar en la asamblea, que es un derecho de todas las personas y es necesario, no solamente por la parte de retribución económica, sino porque trabajar dignifica a la persona y es necesario trabajar. Me alegro mucho de que hayáis conseguido con muchísimo esfuerzo y mucho esfuerzo de organización constituiros y llegaréis, vais por el buen camino, llegaréis muy lejos. La finalidad es que todos consigáis un empleo. Como os comenté, yo conocí personalmente a la Asociación de Parados de Maracena y funciona muy bien.
le dije a vuestro presidente que os fijara en los modelos que ya están funcionando para copiar la idea, no le deis nuestra idea, porque es que no nos las copien, que no se le toca, no le pidamos a otra institución, pero bueno, esa parte estamos muy contentos. También estamos muy contentos que por parte del gobierno, cuando nos pasaron el acuerdo marco, el acuerdo primero que se ha firmado entre la asociación y el gobierno, vimos que para nosotros, para entender, que se quedaban cortos, se quedaban en muy buenas intenciones, en una declaración de intenciones. Pues el Grupo Popular aportamos medidas que pensamos que eran más concretas, que ya a corto plazo podían generar empleo para los próximos meses para los vecinos del municipio. Pues nos alegramos mucho de que esas medidas que hemos aportado, como la creación de la zona recreativa Las Malvinas, que previamente formando a los trabajadores de la APES y luego tratándola por parte de la asociación, la apertura del kiosco, de los kioscos, las plazas, las peluquerías, muchas medidas concretas, con esfuerzo, con buena voluntad por parte del gobierno y con el impulso que contáis con todos, que son así. Quedamos a vuestra disposición, vamos a estar presentes en ese Consejo Económico Social de seguimiento. Todo lo que se nos ocurra se lo iremos diciendo tanto al equipo del gobierno como a la propia asociación para las medidas que veamos que pueden ser tendentes de creación de empleo que queda en la Asturias. Y como ya dijimos en su día el presidente y por supuesto también el alcalde, pues que cuente con los miembros del Partido Popular para cualquier iniciativa, cualquier desarrollo de cualquier proyecto o idea, o para ir a otras administraciones a solicitar lo que estime oportuno. Siempre en la creación de empleo y riqueza, pues siempre nos van a encontrar. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, señora Inmaculada. Pues la palabra la portavoz del Grupo Socialista, el alcalde, doña López. Gracias, alcalde. Bueno, pues yo también, como portavoz del Grupo Socialista, unirme a lo que ya mis compañeros han expresado, la felicitación primeramente a la asociación por conseguir todos estos objetivos, por conseguir además que los partidos políticos trabajemos todos en la misma dirección. A ellos también felicitaciones por el trabajo que han realizado, por las propuestas que se han planteado y que han sido recogidas prácticamente todas. Decir que bueno, consideramos que esto es un documento vivo que debe de ser además ampliado y con todas las cosas que se nos vayan ocurriendo o que pensemos que puedan aportar para la búsqueda de empleo, pues evidentemente ir añadiendo y aportándola conforme se vayan viendo. Y efectivamente, como además decía Enrique, que precisamente este documento yo creo que es la prueba de algodón para que no entren aquí disputas políticas ni se juegue con el tema del desempleo, ¿no? Y con el sufrimiento que están pasando muchos ciudadanos de nuestro municipio, y que por supuesto todo lo que sea beneficio dentro de que sea un marco legal o competencias propias del ayuntamiento, de otras instituciones, diputación, junta, pues siempre al PSOE lo vaya a encontrar de frente y de cara para todas las propuestas. Y nada más, felicitaciones a todos, a vosotros, a la corporación, y bueno, hemos sembrado las bases de lo que puede ser un camino bonito y que al final los beneficiarios sean los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Gracias. Muchas gracias por la participación. La palabra la portavoz del Grupo Podemos. Voy a intentar. Bueno, en primer lugar, como he dicho anteriormente, agradecer a la corporación su actitud positiva para llegar a una propuesta como la que hemos hecho hoy. Y por supuesto, a proponer ya llevamos un año intenso trabajando, porque estas personas, porque quiero repetir, son personas que están reclamando unos derechos básicos, el trabajo y la vivienda. Básicamente me gustaría comentar lo que estuvimos hablando el sábado en las diferentes propuestas que hicimos y comentar que ha sido un año muy complicado, intenso para el gobierno, pero sí que es verdad que hemos intentado arreglar algunas iniciativas y algunos aspectos de urgencia, ¿no? Como la piscina, que tuvimos la suerte de poder emplear a 10 personas. La escuela agroecológica ya está estudiándose, de hecho hay 16 personas, 16, 18 preparándose para los proyectos que me habían indicado que se han incluido aquí en el acuerdo. Hemos adquirido la oficina de vivienda a muchísimas personas, 90, se han asfaltado calles, se han arreglado plazas, se han creado parques, han existido 213 contratos directos
pero sí que es verdad que se ha quedado corto y este año debe ser el año del empleo. Sí que es verdad que tenemos algunas limitaciones, ¿no?, que son incoherentes, pero esas limitaciones existen en los presupuestos, que si existen 8.000 acciones no podemos cubrirlas, pues si concurrir a también siempre se la ve bastante complicado porque está gestionando la limpieza de calles, porque la ley solo nos permite recuperar el 50% de las plazas. Así que ahora afrontaremos un nuevo proyecto, todos juntos, que lo hemos estado hablando anteriormente todo el equipo, todos los portavoces de los diferentes partidos, donde vamos a intentar crear nuevas inversiones, nuevos proyectos, intentar coger todas las subvenciones. De hecho ya ahora tenemos algunas, como en la FEA, los talleres lo estamos gestionando y haciendo los proyectos, que pronto va a salir la convocatoria. Y muchísimas gracias a todas las personas que estáis luchando por un derecho básico, que no solo es necesario para comer o tener una vivienda digna, sino para realizarte como persona. Así que en 2016 se tiene que recuperar un derecho básico por el trabajo. Muchísimas gracias por la lucha. Muchas gracias por la actividad. Aquí la palabra al grupo A, que está bien planteado, que quieren intervenir tres, pero de la forma que ustedes quieran y planteen, se pueden subir aquí si quieren para intervenir y se les dirige un micrófono para que todo el mundo lo oiga. Es más fácil y más cómodo. Hay sitios, mira, hay 3 huecos libres. Tomen posesión de los sillones. Mira, es otra de ellos. La Asociación para el Empleo de la FUBIA nace a través de la necesidad, de la desesperación y de la desconfianza política. Todo esto nos lleva a ingeniar que nuestra solución podría estar en la organización de los desempleados y desempleadas de la FUBIA. Asimismo, dinamizar actividades que nos permitan salir del desempleo. Pero sobre todo creemos que si en este pleno hay voluntad política, se podría parar la situación de desempleo que sufren muchas familias. Los objetivos principales son los siguientes: actuar en el escenario sociolaboral y económico actual como elemento equilibrado entre el desempleo y las necesidades del mercado, partiendo de la premisa de la oportunidad. Desde la Asociación para el Empleo de la FUBIA, articulamos proyectos, herramientas y servicios con el fin de que en cada momento se convierta en una oportunidad, no en un problema, mejorando las habilidades y posibilidades de las personas a la hora de encontrar empleos. Exigir a los organismos correspondientes criterios de transparencia, necesidad y igualdad para conseguir trabajo público. Trabajar para que las personas que viven en desempleo y trabajadores asalariados tomen mayor conciencia de su dignidad, derechos y obligaciones como ciudadanos. Representar a grupos o individuos excluidos o el riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, ante instituciones, organismos, personas físicas, entidades públicas, privadas y de iniciativa social, proponiendo la defensa de sus intereses. Asimismo, decir que me siento satisfecho que la evolución de la asociación ha sido muy positiva y cada vez más diversa. Asimismo, a través de la asociación estamos concienciando y despertando ilusiones en los desempleados. Cada vez somos más representativos y más número de afiliados. Todo ello debido al esfuerzo de los desempleados que tenemos en nuestra vida. Le paso la palabra a mi compañero. La Bolsa de Empleo Social del Ayuntamiento se aprobó en la Asamblea de APEC en presencia de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, donde quedaron recogidas muchas de las medidas y cláusulas sociales que deben implantarse. De estas medidas hemos detectado algunos criterios que deberíamos mejorar, ya que se producen desequilibrios en la ocupación. Estamos a la espera de poder realizar las modificaciones de mejora lo más pronto posible. También queremos pedirle una simplificación en el proceso de aportar los documentos que se requieren en la solicitud de inscripción en la bolsa. Hemos recibido quejas de que tienen que ir 1 o 2 o 3 veces más a los diferentes organismos a solicitar documentos, que a veces son difíciles de conseguir.
debería simplificarse. Hay un exceso de burocracia que hace que muchas personas no se apunten a la bolsa. Queremos aportar unos datos sacados de los más de 350 asociados que tenemos en la FED, que nos sirvan para aproximarnos a la situación actual de los parados en la FUIA. Según datos macro de la revista Expansión, en la FUIA, en el mes de mayo de 2016, tenemos una tasa de paro del 24,10% de un total de 2.054 parados. Trabajando con los datos de los asociados, tenemos que el paro de los hombres representa el 45,9% y el de las mujeres el 54,06%. Los parados mayores de 55 años suponen el 11,72%. Los parados entre 30 y 55 años suponen el 56,36%. Y los menores de 30 años son el 31,92%. Son datos abrumadores que requieren soluciones inmediatas y a corto plazo. Tenemos que conseguir bajar estos porcentajes y establecer junto con la Administración unos objetivos alcanzables que permitan en un corto espacio de tiempo reducir este paro y convertir a la FUIA en un pueblo con un 0% de paro. Entonces podremos permitirnos descansar. Muy bien. Bueno, en primer lugar, un saludo de parte de todas y todos los que hemos participado en la Asamblea para conseguir esta realidad de hoy y en particular a APE. Quiero darle a todos los partidos políticos aquí presentes nuestro agradecimiento por su comprensión ante este drama que vivimos los parados de la FUIA y nuestro rechazo más absoluto a los que practiquen la intransigencia creyéndose dueños del cortijo municipal. Esta institución no es de los políticos, es de los ciudadanos y de sus organizaciones sociales. Los políticos a ellos se deben y deben dar cuenta siempre de la lealtad hacia el pueblo sin colores. Cuando un político es elegido deja de ser de este o aquel partido. Todo representa a la institución. Y es por ello que están obligados todos a resolver los problemas que podamos tener los ciudadanos, sin mirar qué color lleva su piel, de dónde viene o qué religión o no pueda profesar, o de quién se supone que es. La convivencia siempre depende del respeto al otro, de la comprensión hacia nuestro vecino, de la solidaridad real para nosotros mismos. Queremos decir fuerte y claro que hemos creado una escuela para otros pueblos. Como todos ustedes saben, esto es inédito, conseguir que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un mismo objetivo, que yo creo que los ciudadanos sabremos valorar en sus justos términos. Queremos decir fuerte y claro que hemos creado una escuela para otros pueblos. Esto es la primera vez que se lleva a cabo en un municipio y compartirán con nosotros que fue una buena iniciativa de los más necesitados. O sea, quiero decir con esto que los parados que en teoría nos condenan un poco a la marginación, pues no somos tan bichos, no somos tan animales, sino que con actitudes democráticas, pacíficas, hemos sido capaces de que ustedes se pongan de acuerdo en un plan de empleo para la FUIA. Creo que eso debiera de servir para el futuro. Por esto nos ilusiona a todos los parados ver cómo la mayoría de los partidos aquí presentes se han unido para buscar soluciones y un grave problema que tenemos en el pueblo. Cuando se quiere, se puede. Y aquí está reflejado en las manifestaciones hechas por los portavoces de cada grupo. Poder es querer. Solo hace falta voluntad política para ayudar a buscar soluciones. Muchas gracias a todos por votar afirmativamente este proyecto y, lógicamente, nuestros mejores deseos para el equipo de gobierno y, en particular, a su alcalde para que haga realidad este acuerdo. Es por esto que no les vamos a prometer un compromiso eterno. Vamos a intentar que cada día sientan y piensen vuestras promesas de hoy. Vamos a hacer que ustedes descubran cómo realmente vive la gente sin futuro.
Vamos a prestarnos e iremos cogidos de la mano para recorrer e eliminar juntos los obstáculos que haya en el camino. No queremos discursos ni promesas sin hechos, porque hemos aprendido que los hechos con palabras no tienen el mismo valor. Que los hechos se demuestran andando cada día. Solo así y solo así el pueblo sabrá valorar el trabajo de los políticos y su compromiso con los ciudadanos que injustamente sufren las políticas del paro y la marginación. Si no vas, no llegas. Si no empiezas, no acabas. Si no eres, no estás. Si no sueñas, no creas. Si no observas, no ves. Y engañado estás y engañado serás. Si no sientes, no vives, aunque respires. Si no luchas, perderás la libertad. Nunca dejaremos que nuestra esperanza como ciudadanos se apague. Ella es la que ilumina nuestro camino hacia nuestras metas y sueños. El miedo quita los sueños y no hace felices a los hombres. Es la libertad e igualdad quien nos hace hombres. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación del punto y vamos a emitir los votos. Votos a favor del punto. La votación, tío, es institucional. Bueno.